¿Se ve, no, la pantalla? Sí. Ya. Sí. Bien. Vamos a empezar con la clase de condensadores. ¿Listo? Bien, les voy a pedir que apaguen sus micrófonos y vamos a empezar a explicar, ¿ya? Condensadores. Condensador es un dispositivo pasivo, es utilizado en electricidad y electrónica capaz de almacenar energía eléctrica sustentado en un campo eléctrico. Aquí tenemos capacitores cerámicos, aquí está el electrolítico. Tenemos también capacitores que está en el vacío o también puede tener un dieléctrico, ¿no? Cuando tengo en el vacío, esto llegaría a ser la fórmula, ¿no? La capacidad es el área del capacitor. Esto es una constante electrolítica que es en el vacío, ¿ya? Por la distancia de separación de los capacitores. En este otro tenemos un capacitor que tiene por dentro un dieléctrico. Un dieléctrico, su ecuación es la capacidad es la constante de la parte dieléctrica por el área de las placas, la constante que es constante para hacer el dieléctrico y la distancia de separación. Y este es identificado, por ejemplo, un capacitor con su dieléctrico. Aquí tenemos el conductor, dentro de una placa y aquí está el dieléctrico, ¿ya? Cuando hablamos de los capacitores, un capacitor es un componente pasivo, ¿no? Ya que no encarga de la excitación, sino sirve para conectar, ¿no? Componentes activos y conservar la energía. Este lo permite servir el sustento del campo eléctrico, ¿no? La capacidad de un condensador se define como el cociente de la carga y el diferencial de potencial. Cociente de la carga sobre el diferencial de potencial. Aquí tenemos una batería que es un diferencial de potencial y esto llegaría a ser la capacitancia, ¿no? Después tenemos la unidad de la carga es en farad o faradio, aunque suelen emplear sus múltiplos, por ejemplo, el microfaradio, 10 por 10 exponente a la menos 6 faradios. El pico es el P, 10 por menos 12 picofarads. Entonces, interpreta de esta manera el picofarad. ¿Qué unidades va a tener? La capacidad del condensador se mide en faradios, la carga en coulomb y el diferencial de potencial en voltios, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo. Dice, calcular, dice la capacidad de un condensador plano construido con un disco de 0.6 centímetros cuadrado, ¿no? Se mantiene en el aire una distancia de 0,1 centímetros. Dice, calcular la capacitancia. El área tengo 80, debo convertir a metros. Este 80, por si acaso, hay que dividirlo entre 100 elevado al cuadrado y me va a salir 0,08 metros cuadrados. La distancia de separación es 0,1 centímetros, ¿no? Pero yo debo trabajar en metros, sistema internacional. Esto debo dividir, el 0.01 debo dividir entre 100, me va a dar 0,01. Y esta es la constante que les he dicho, ¿no? Que ese rato hemos hablado, y va a ser el faradio sobre metro. Es una constante para los capacitores. Cuando hablo de la fórmula, es el área, la constante y la distancia de separación. Desemplazando, voy a tener 0.08, es un metros al cuadrado, 8.85, que es la constante, por 10 a la menos 12 faradios sobre metro, 0.01 metros, metro con metro se me va a cancelar y me va a quedar en faradios, 78 por 10 a la menos 12 faradios, ¿ya? Segundo problema. En el segundo problema tenemos, dice, calcular el área de las láminas de un condensador plano de 2 farads cuando la separación están en 4 milímetros. Estando las láminas en el vacío, ¿no? Están en el vacío. Aquí tenemos los datos, me pide el área, ¿no? Tengo la carga de la constante de capacidad es 2 faradios, distancia de separación 4 milímetros en metros, 0.04. Este 4 debo dividir entre 1000 para que me salga en metros. Y esta sería la constante que es en el vacío.
Cuando tengo la fórmula, tengo, ¿no?, la fórmula de la capacidad del condensador es al área, la constante es sobre la distancia de separación, pero necesito despejar el área. Está despejado aquí. ¿Qué sucede? Esto viene aquí a multiplicar, esto viene a dividir, como tenemos aquí, y reemplazamos. Reemplazando tengo la capacidad es 2 faradios, la distancia de separación 0,04 metros y la constante, ¿no? Se va a ir metro, este se sube arriba, se va a volver metro cuadrado. Y el faradio, con este faradio se va y me va a quedar 0,0904 por 10 a la 9 metros cuadrados. Eso sería el área. Vamos a hablar de otro componente que es bien importante, es el campo eléctrico dentro de un capacitor. Aquí tenemos un capacitor vacío, aquí tenemos un material. En este material puede ser dieléctrico, ¿no? ¿Qué quiere decir intensidad de campo eléctrico? Está formado por dos placas, que son iguales, pero de signos contrarios, ¿no? Uno es positivo, el otro negativo. Dentro de esto es uniforme en dirección y magnitud, ¿no? En dirección y magnitud, ¿no? Las líneas paralelas. Las líneas paralelas son perpendiculares, dice, a su base, son perpendiculares, 90 grados. Entonces, ¿cómo llego a esta forma, no? Entonces, aquí, por ejemplo, igualmente tengo un positivo, negativo. Dentro de aquí va a ser constante la distribución de campo, ¿no? ¿Cómo llego a esta situación? ¿No? La ecuación del campo eléctrico es, dice, las cargas son iguales. La ecuación del campo eléctrico es la constante, la carga sobre la distancia de separación al cuadrado. Despejando la carga, este viene aquí a multiplicar y la constante a dividir. Tenemos de esta forma. Y la ecuación del potencial eléctrico, tengo la constante, la carga sobre la distancia de separación. Despejando, esto viene aquí a dividir, esta distancia de separación a multiplicar es lo que tengo. El otro paso, debo igualar las cargas. Igualando las cargas tengo de esta forma, ¿no? Esta igualdad está aquí, esta igualdad tenemos aquí. De aquí despejo el diferencial de potencial. El diferencial de potencial, ¿qué va a suceder? ¿No? Entonces va a venir aquí, esto va a venir aquí a dividir, ¿no? Y dividiendo se me va a simplificar. Esto se simplifica, me queda intensidad de campo eléctrico por la distancia de separación. Eso sería mi fórmula para dentro de un capacitor. Vamos a hacer un problema que se entienda, ¿no? Dice el ejemplo de aplicación. Las láminas de un condensador, ¿no? Las láminas de un condensador plano están separadas de 2 milímetros. Tiene 1 metro de área y se encuentran en el vacío. Se aplica al condensador un diferencial de potencial de 800 voltios. Dice calcular, inciso A, la capacidad, inciso B, la carga de cada lámina, la intensidad de campo eléctrico. Aquí está, ¿no? Me pide esta situación. Aquí tenemos los datos y lo que debo hallar es la carga. Entonces, ¿qué voy a utilizar en la carga? Lo que es, ¿no? El cálculo de la capacidad. Tengo el área, está en el vacío, la constante sobre la distancia de separación. Reemplazando tengo el área vale 1 metro, ¿no? La constante 8.85 por 10 a la menos 12 farad sobre metro, ¿no? Y después la distancia de separación había sido 2 milímetros, pero debo convertir a metros. Es 2 por 10 a la menos 3 metros. Y eso reemplazando me va a salir 4.425 por 10 a la menos 9 farads. O sea, en este caso, por ejemplo, el metro con metro se va a simplificar con este metro y me va a quedar solamente farads. Vamos a hacer el inciso B. Dice cálculo de la carga. Una vez teniendo el dato de la capacidad del capacitor, aquí tengo el valor, entonces me va a servir para que haya la carga. Para que haya la carga, este que está dividiendo va a pasar aquí a multiplicar, ¿no? Aquí tenemos la capacidad del condensador y por este que está dividiendo va a pasar, ¿no? Por el voltaje. Entonces, emplazando aquí tenemos 4 por 10 a la 25. Esto es coulomb sobre voltaje. Entonces, aquí por 10 a la 8 y 800 volts. ¿De dónde viene esto? De aquí. Este faradio es coulomb sobre voltaje. Entonces, estoy reemplazando aquí. Se me va a simplificar el voltaje
y me va a quedar en Coulomb, ¿no? Entonces 3.4 haciendo la multiplicación por 10 a la 6, Coulomb. Este llegaría a ser la respuesta del inciso B. Vamos al inciso C, es lo que hemos hecho en la última parte. Dentro de aquí hay una intensidad de campo eléctrico, ¿no? Que es constante. La fórmula es diferencial de potencial, campo eléctrico por la distancia de separación, ¿no? Campo eléctrico por la distancia de separación. De aquí debo despejar la intensidad de campo eléctrico, ¿no? Entonces, de aquí, este que está multiplicando va a venir aquí a dividir, ¿no? Desde campo eléctrico es diferencial sobre la distancia. Entonces, tengo este despeje y reemplazo, me va a quedar esto, ¿no? El voltaje es 800, ¿no? Aquí está 800. La distancia es 2 por 10 a la menos 3, ¿no? Metros. Entonces, lo que voy a tener es, reemplazando esto, me va a quedar 0.4 por 10 a la 6, ¿no? Coulomb es voltios metros, pero yo sé que el voltios es, la anterior clase es Joule sobre Coulomb, y este Joule es Newton sobre metro, sobre Coulomb. Entonces, ¿qué va a suceder? Se me va a simplificar los metros y la unidad de intensidad de campo eléctrico me da en Newton Coulomb. Entonces, eso llegaría a ser, por ejemplo, el ejercicio que nos pide. Ahora, cuando hablamos de asociación de capacitores, aquí tenemos asociación de capacitores que están en serie, en primera instancia en serie. La carga, dice, la carga, por ejemplo, cuando se utiliza resistencia, utilizamos corriente, ¿no? Aquí la carga adquiere la misma en capacitor 1, capacitor 2, que es la misma carga. Y el diferencial de potencial sería la suma, ¿no? Se va a sumar cada uno de estos, el potencial, en este caso el voltaje, ¿no? Y la relación es, la capacidad es la carga sobre el voltaje y el diferencial de potencial despejando va a ser carga sobre la capacidad del condensador, ¿no? Como es, cada uno tiene diferentes voltajes, se hace el despeje para 1, para 2 y para 3. Y sumando tenemos de esta forma, ¿no? Entonces tenemos que decir que las cargas son iguales, por lo tanto, esto va a ser 1 sobre C1, 1 sobre C2. Por lo tanto, el equivalente de los capacitores va a ser 1 sobre C1, 1 sobre C2 cuando están en serie, ¿no? ¿Y qué pasa cuando es en paralelo? En paralelo sería lo siguiente, ¿no? En paralelo sería que la carga que adquiere en el circuito es la suma. Entonces, aquí va a tener una carga, otra carga, son 3 cargas que va a tener. Entonces, va a sumar las cargas. El diferencial de potencial en paralelo es lo mismo, que los voltajes en este capacitor, en este otro capacitor, van a ser lo mismo, que el voltaje es uno solo para los 3 capacitores. Pero la relación que tenemos, ¿no? La carga, el capacitor, ¿no? La capacidad del capacitor es la carga sobre el voltaje. Entonces, el voltaje es la carga sobre el capacitor. Por lo tanto, el circuito de carga va a ser, vamos a despejar la carga. Este que están dividiendo va a pasar a multiplicar. La carga va a ser C1 por el voltaje, es el mismo voltaje, C2 por el mismo voltaje, la carga Q3 es C3 por el voltaje, que es uno solo para los 3, ¿no? Entonces, los capacitores en paralelo debo sumarlos. Debo sumar los 3 capacitores. Sumando los 3 capacitores y reemplazando, aquí voy a tener, ¿no? La carga total esto es de la carga 1, esta es la carga 2, la carga 3, ¿no? Como son el mismo voltaje, factorizo. C1 más C2 más C3 es lo que tengo. Por lo tanto, el equivalente en capacitores va a ser cuando es paralelo, se van a sumar las capacitancias, ¿no? Entonces, eso llegaría a ser, ¿no? Y vamos a seguir. Vamos a hablar de cómo se leen los valores de los capacitores. En el primer dígito, ¿no? Y el segundo dígito se anota. El tercer dígito, ¿qué quiere decir? Que tiene la cantidad de ceros. Aquí, por ejemplo, tengo 4 ceros. Cuando tengo este primero, 10, y aumento 4 ceros, voy a interpretar como picofaradios. Pero puedo convertir esos picofaradios en nanofaradios. ¿Cómo convierto? 1, 2, 3, ¿no? Entonces va a ser 100 nanofaradios. ¿Y cómo convierto en microfaradios? Entonces, una vez que tengo 100, 1,
2, 3, 0.1 microfarads. Otros ejemplos, ¿no? Otros ejemplos, por ejemplo, voy a tener, por ejemplo, 104. El 104 va a ser igualmente que teníamos a este lado, va a ser lo mismo. En primera instancia tengo en picofaradios, ¿no? Luego en nanofaradios y en microfaradios. Cuando tengo de esto, 300, 303, ¿no? Pero quiero saber su verdadero valor. Pongo 30. Y después tengo 30, debo aumentar 3 ceros, ¿no? 30, 1, 2, 3, eso es picofaradios. Pero quiero convertir en nano. En nano debo reducir 1, 2, 3, entonces sería 30 nanofaradios. Pero quiero microfaradios. Como es 30, 1, 2, me falta un 0, 0.03 microfaradios. Cuando tengo 152, tengo 15 y debo aumentar 2 ceros, ¿no? 15 y 2 ceros y eso es picofarads. Pero yo necesito tener el nano. Cuando tengo 150, 1, 2, 3, 1.5 nanofarads. Y 470, dice, entonces, ¿qué debe hacer? Debe aumentar un 0, pero en este caso no va a suceder. Aumento el 0, 10 a la 0 es 1, solamente es 47 picofarads como su valor, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos otros ejemplos, ¿no? Aquí es más sencillamente, ¿no? Tengo el 10, en este caso también es 10, dice, más 4 ceros, ¿no? Aquí tengo 10 y 4 ceros. 1, 2, 3, 4 ceros picofarads. O también puede ser 100, 1, 2, 3, 100 nanofaradios o de 100, 1, 2, 3, 0.1 microfarads. Entonces, estos ejemplos me sirven para saber los valores de los capacitores. ¿Ya? También tenemos capacitores enfocados en este sentido. Van a ver, por ejemplo, capacitores que tienen esta tabulación de datos. Por ejemplo, 2A es la tensión. En este caso, por ejemplo, 2A va a ser 100 volts. Puede tener también un H que vale 50 volts. Entonces, esto llegaría a ser, por ejemplo, la tensión que va a trabajar este capacitor, ¿no? Y la tolerancia es en el caso, por ejemplo, es el porcentaje que va a sufrir en valores. Por ejemplo, es la J. La J había sido más o menos 5% de tolerancia, ¿no? Que sus valores pueden estar en este margen de los errores, ¿no? En este margen está su valor de este capacitor. Puede suceder esto en capacitores, ¿ya? Y por último, tenemos práctica de problemas que son 4, ¿ya? Después, hoy día les voy a colgar en la plataforma para que puedan desarrollar. Hasta aquí vamos a quedar hoy día. No sé si tienen que preguntar algo. Ahora es el momento. Voy a dejar de compartir la pantalla. Yo quisiera que lo saquen foto, por favor. ¿Listo? Sáquenlo foto y voy a salir de la pantalla, ¿ya? Entonces, ¿listo?